sobre, digamos, identificar cuáles eran los preconceptos que ustedes tenían. Digamos que a esas alturas ya esperaría uno que ustedes, por ejemplo, tuvieran claro todo lo que es el teorema de Pitágoras, cositas como el teorema del factor nulo, ese tipo, digamos, de propiedades fundamentales que se aplican en la resolución de operaciones que tienen que ver con todo lo que es factorización y, digamos, en este caso, pues fracciones. Hoy nos vamos a olvidar un poquito de las fracciones y vamos entonces a trabajar con el primer caso de factorización. Entonces, bueno, empecemos entonces. El caso 1 tiene un nombre, se llama factor común y es digamos, el caso fundamental para poder arrancar a trabajar con los demás casos. Entonces, yo quisiera, sin embargo, partir de un contraejemplo para relacionar un poquito mejor este caso que vamos a explicar el día de hoy. Entonces, este ejemplo que, como dije, es más bien un contraejemplo, quiero que me ayuden a solucionarlo, tiene que ver con una propiedad que ustedes ya se supone conocen muy bien, que es la propiedad distributiva. Y eso es cuando, por ejemplo, tengo 5 multiplicado por x menos 2. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta multiplicación? ¿Quién me colabora con esa? ¿O cuál es el proceso que se tiene que hacer ahí? ¿Cómo se llama? Mister sería digamos, sería 5, bueno, x menos 2 se convertirían, espera, se convertiría en, uy, no sé, no sé, Mister, la verdad, Bueno, espérame. acuérdense que acá en este caso la propiedad que se aplica se llama propiedad distributiva, es decir, el número que tengo fuera del paréntesis lo voy a multiplicar por cada uno de los números que tengo dentro del paréntesis. Es decir, que me queda 5 por x, que es 5x, menos 5 por 2, que es ¿cuánto? Menos 10. Menos 10. 10. Listo. Pues sería 10, sí. O sea, este es el resultado, sí, muy bien, este es el resultado de haber aplicado la propiedad distributiva a esta operación que teníamos inicialmente, ¿cierto? Señor. Listo. Entonces, el caso 1 o el factor común no es otra cosa que el proceso inverso. Es decir, ya no tengo, digamos, aquí, como en el ejemplo, digamos, para aplicar la distributiva, sino que ya tengo el resultado de esa distributiva y me quiero devolver. Eso es el factor común. Entonces, si acá yo me quisiera devolver, yo podría decir, listo, factor común también lo podemos entender como la cantidad completa algebraica y numérica, si hay ambas, si hay solo una de las dos. ¿Qué significa que sea algebraica? Pues que tenga letras. ¿Qué significa que sea numérica? Pues que no tenga ninguna letra. Entonces, acá en este caso, ¿cuál es el factor en común entre 5x y 10? Entonces, si ustedes lo ven desde acá, desde el ejemplo, vemos que ese factor en común es justamente el 5. ¿Y por cuánto multiplico? Ahora me pregunto lo siguiente, ¿por cuánto multiplico a 5 para que me dé 5x? Pues por x. ¿Y por cuánto multiplico a 5 para que me dé menos 10? Pues por menos 2. Y he regresado de nuevo a lo que tenía inicialmente. Pero bueno, ¿cómo calcular ese factor en común, que en este caso fue 5? Entonces, para calcular el factor común de dos cantidades numéricas, lo que vamos a utilizar es el concepto de máximo común divisor, que como ustedes recordarán, se utiliza con las siglas MCD mayúsculas, máximo común divisor. Listo. ¿Y quién me acuerda cómo se saca ese máximo común divisor? ¿Cómo se calcula? Digamos, acá tengo los números 5 y 10. ¿Cómo calcularlo? Si ya, digamos, acá ya sabemos que es 5, pero ¿cómo lo calcularía si no supiéramos que fuera 5? Por el máximo común divisor. ¿No? ¿Nadie? ¿Nada, muchachos? No, ¿Ninguno? Mister, la verdad, no. Bueno, siento que solamente estoy en clase con Alejandra, digo,
Laura y con un compañero que contestó ahorita, no recuerdo el nombre, los demás no están. Sí, Todos señor. estamos Bien. poniendo cuidado. Listo. Sí, profesor, Exacto, profe. lo que, como la Sí, verdad obvio, no profe. sabe. Listo, entonces, recuérdenme cómo se calculaba el máximo común divisor. ¿Ninguno lo recuerda? No, mister, la verdad, yo no me acuerdo. Listo, entonces Yo tampoco. es muy parecido a cuando sacábamos mínimo común múltiplo. ¿De este tampoco se acuerdan? De ese sí, profe, yo sí me acuerdo de ese. Listo, entonces mínimo común múltiplo de 5 y 10, ¿cómo se sacaría? No, profe, espera, espera. Acaba de ir el cuaderno. Entonces, recuerden que lo que hacíamos era, bueno, tomábamos los dos números y empezábamos a sacar, digamos, o con los números primos, digamos, a descomponerlo. Entonces, lo primero sería, pues, miramos que uno de los dos puede sacar, o sea, se le puede sacar mitad, que sería el 10. Entonces, voy a sacar mitad. De 5 no tiene, entonces sigue siendo 5, pero mitad de 10 es 5. Ahora miro si puedo volver a sacar mitad. No se puede. Tercera tampoco se puede, pero quinta sí se puede. Y quinta en este caso de ambos es 1, o sea que el mínimo común múltiplo entre 5 y 10 pues sería 10. Significa que es el número más pequeño que a la misma vez es múltiplo de 5 y de 10. O sea, eso significa que, pues, digamos, en la lista de múltiplos de 5, que sería, por ejemplo, 5, 10, 15, 20, ¿cierto? Toda esa listica de esos números múltiplos de 5 y la lista de los números múltiplos de 10, que serían 10, 20, 30, 40, etcétera. Este se llama mínimo común múltiplo porque de los múltiplos de los dos números es el más pequeño, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo calcular el máximo común divisor? El máximo común divisor es de una manera muy similar, solamente que aquí ya no empiezo a sacar mitad, digamos, tercera y quinta, digamos, a cualquiera de los dos, sino que debo garantizar que lo que saco a un número, lo saco al otro. Entonces, aquí ya no podría empezar con mitad, porque mitad le puedo sacar a 10, pero no a 5. Entonces, debo sacarle lo mismo a los dos números. Y en este caso, ¿qué le podría sacar a los dos? Si no es mitad. Quinta, Quinta, ¿cierto? quinta creo. Entonces, quinta de 5 1, quinta de 10 2, y ahí en este momento termino. ¿Dónde termino? Donde ya no puedo volver a calcularle lo mismo a los dos números. Es decir, acá tendría que volver a mirar quinta, pero la quinta se la tendría que poder calcular a los dos números para poder continuar. O sea que ya aquí sé que terminé y el máximo, perdón, común divisor en ese caso es 5. ¿Listo? Hacemos otro ejemplo de máximo común divisor para que lo recuerden mejor. Va. Sí, mister. Listo, entonces, por Sí, ejemplo, profe. máximo común divisor entre, digamos, a ver, digamos 9 y, por ejemplo, 27. Entonces, ¿cuál será el máximo común divisor entre estos dos números? Entonces, ¿puedo sacar mitad? No, a ninguno le puedo sacar mitad. ¿Puedo sacar tercera a los Tercera. dos? A los dos. Ujú. Recuerde que lo que tengo que sacar es a los dos. Entonces, efectivamente, saco tercera y le puedo sacar tercera a 9, que es 3, y tercera a 27, que es 9. ¿Puedo volver a sacar tercera a los dos? Sí, Sí, profe. señor. Nuevamente, Miren. entonces tercera, que me da 1 y 3. ¿Puedo volver a sacar tercera a los dos? No. No, No, ya ¿cierto? no se Porque puede. ya a 1, pues aquí ya terminé. Entonces, ahí ya también ese es otro que hay que tener en cuenta. Ya cuando uno de los dos llega a 1, ahí ya termino. O sea que el máximo común divisor es 3 por 3, que es 9. O sea que el máximo común divisor entre 9 y 27 es 9. ¿Van hasta ahí? Sí, Sí, Sí. señor. señor. Listo, bien. Entonces, de ahí, digamos, ya podríamos encontrar el valor del máximo común divisor acá, que sería 5. Y acá lo que les repito es, se hace uno abre uno un paréntesis y se hace la pregunta, ¿por cuánto multiplico a este que coloqué como factor común para obtener el primer valor? Otra forma de sacarlo es, por ejemplo, tomar este primer valor, es decir, lo que yo quiero que me dé, que es 5x, y dividirlo entre el máximo común divisor que encontré.
Entonces, si yo hago esa división, 5 cancela 5 y ya sé que lo que me queda es x, que es lo que llevo al paréntesis. De igual manera para el otro. Entonces, digo, ¿por cuánto multiplico a 5 para que me dé menos 10? Pues es lo mismo que tomar menos 10, dividirlo entre 5, y acá saco quinta, a menos 10 queda menos 2, y quinta a 5, pues queda 1, entonces ya sé que es menos 2, y es menos 2 el valor que llevo al paréntesis. ¿Lo ven? ¿Fácil? ¿Difícil? Así, profe, pues ahí más o Fácil, menos. mister, Ahí fácil. uno entiende, Fácil. pero a veces se confunde. Listo, entonces vamos a Sí, hacer hoy mister. hartos ejemplos para que eso no pase. Entonces ya sabemos que el factor común es un proceso inverso a ¿qué propiedad? Distributiva. Muy bien, es el proceso inverso a la propiedad distributiva. Listo, entonces vamos a colocar acá otro ejercicio. Entonces digamos que tenemos la cantidad, no sé, digamos 20x a la 3 menos 16m por x más, por ejemplo, digamos 12x a la 9. Listo. Entonces, vamos a factorizar esto utilizando factor común nuevamente. Entonces, lo primero es, ¿cuál es el factor común entre los tres términos que acabamos de colocar ahí? ¿Cuál sería? Factor común. Entonces, lo primero, recordemos, sacamos máximo común divisor de los números 20, 16 y 12. Mister, creo que sería 4, ¿no? Miremos a ver, entonces puedo sacar mitad a todo. Entonces aquí tendría 10, 8 y 6. Puedo volver a sacar mitad a todo, que sería 5, 4 y 3. No le puedo volver a sacar tercera a todo, digo mitad, tercera a todo tampoco y quinta a todo tampoco. O sea que efectivamente el máximo común divisor es 4. Bien, o sea que ya tengo acá el primer valor. Ahora, ese es el máximo común divisor y es por tanto el factor común de lo numérico, lo que es solamente valor de número. Y de lo algebraico, ¿cuál sería el factor común? O de otra forma, ¿cuál es la letra que aparece en todas las cantidades? La X. La X, ¿cierto? X. Fíjense que acá tengo X, acá tengo X, acá tengo X. Como X está en todo lado, pues decimos que X también es el factor común. Ahora, ¿será X a la 3? ¿Será X a la 1? ¿O será X a la 9? Siempre la potencia más pequeña. Recuerde que esto que nos escribe es X a la 1. Por tanto, esa va a ser la potencia del factor común. Y listo. Ya tengo mi factor común. Ahora lo que sigue es abrir el paréntesis y preguntarme, ¿por cuánto multiplico a 4x para que me dé 20x al cubo? Por 5. Entonces, para el 20, listo, 4 por 5, 20. Y para que me dé x al cubo, si ya tengo acá un x a la 1. Lo multiplicaría por x a la cuánto. Por X a la 2. Por x a la 2, muy bien. Por x a la 2, porque recuerde que cuando haga x por x a la 2, esto es lo mismo que x a la 1, entonces entregamos la misma x y sumamos las potencias que nos daría el x a la 3. ¿Listo? Pero recuerde que otra manera era tomar el 20x a la 3 y dividirlo entre lo que colocamos como factor común. Al hacer esta división, esto lo voy a reescribir de la siguiente manera. 20 por x a la 2. Este lo simplifiqué. ¿O para qué y para qué lo dividí de esa manera? Para que cuando haga acá 4x, una x cancela una x y me queda 20 dividido entre 4, queda el 5, y ¿qué me quedó? X a la 2. O sea, lo que acabamos de colocar acá. ¿Listo? O sea, hay dos formas de obtener este número, y es una preguntándome por cuánto multiplico el factor común para obtener el término que quiero,
Y la otra, tomar el término y dividirlo entre el factor común, ¿cierto? Y ahí ya me da el resultado. Listo. Ahora lo que voy a hacer es colocar el signo de la cantidad que sigue, o sea, menos, ¿cierto? Que es este signo que está acá. Ahora, ¿por cuánto multiplico a 4x para que me dé 16mx? Por 4. Por 4. ¿Y algo más? Por 4. Por 4. Entonces, si yo hago 4x por 4, eso me da 16x. ¿Y la m? Pero recuerde que lo No, otro que pues pueden... sería ¿Sí? MX, ¿no? Sería por 4m solito. Para que cuando hiciéramos 4x por 4m nos diera 16m por x o 16xm. Pero recuerden que la otra manera es, tomamos el número, que es menos 16m por x, y dividimos entre el factor común, que es 4x. Entonces esto acá nos queda x cancela x, 16 dividido 4, o bueno, más bien menos 16 dividido 4 es menos 4, y la única letra que quedó es m. Entonces este por eso es el segundo término dentro del paréntesis. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? Sí, señor. Listo, entonces Sí, señor. el siguiente signo que tendría que colocar, ¿cuál es? Y ¿El 12? El signo. ¿Menos? El siguiente signo es No, más. positivo, porque es este sí, signo, ¿cierto? Es el signo de la última cantidad que voy a revisar. profe, pero una pregunta. ¿Sí? Es que a nosotros nos explicaron que a veces, no sé si es positivo o no hay que ponerle signo. Ah, bueno, sí. Vamos a ver esa situación. Eso es cuando el factor común, por ejemplo, da negativo. Sí, entonces, en el caso que, digamos, yo hubiera sacado el menos 4x como factor común, pues acá obviamente, digamos, a este menos 4m ya no sería menos 4m, sino más 4m, para que cuando hiciera positivo por negativo me diera el negativo. Pero ese es un caso diferente y hoy no lo vamos a ver. ¿Listo? Ok, Ahora profe, les gracias. explico ese caso. Entonces, coloco el más, que es el signo de la cantidad que sigue a revisar. Y ahora, ¿por cuánto multiplico a 4m? Perdón, a 4x para que me dé 12x a la 9. Por 3. Por 3, ¿sí? ¿Y algo más? Por 3. ¿Algo más? Que son 3x a la... Ajá. 3x al cubo. No, a la 8. A la 8. Ya lo vamos a verificar. Entonces, cuando yo hiciera 4x por 3x a la 8, lo que pasaría sería lo siguiente. 4 por 3, 12. Como todo tiene x, pues sigue todo en términos de x y sumaríamos los exponentes, que sería x a la 1, o sea, 1, más 8, que me daría el 9. ¿Cierto? O de otra manera, lo que hemos hecho, entonces tomamos el 12x a la 9, dividimos entre 4x, esto lo puedo reexpresar, lo que hago es 12 por x a la 8, dividido 4 por x, aquí x cancela x, 12 dividido entre 4, 3, y queda x a la 8. ¿Por qué hago esta división de esta manera? Fíjese que yo lo que hago es hacer una x con la misma potencia de la x que tengo abajo, ¿cierto? Y por eso, pues ya sé que x por x a la 8 me da el x a la 9, entonces por eso hago esta relación acá. ¿Listo? ¿Mejor? Sí, señor. Señor. Listo. Señor. Señor, Bueno, entonces hagamos otro ejemplo. A ver si ya lo tienen. Entonces, supongamos que tenemos la cantidad, por ejemplo, digamos, a ver, 18 m por n menos
por ejemplo, 36m a la 5 menos, por ejemplo, 90n por m a la 4, digamos. Entonces, ¿cuál sería el factor común de esos tres términos? Es un trinomio. ¿Cuál sería el factor común? 9. 9. 9. Listo, miremos a ver si ese es el número, el máximo común divisor. Para los que de pronto no lo han identificado, entonces es 18, 36, 90. Vamos a sacar máximo común divisor. Entonces, ¿puedo sacarle mitad a todo? Sí, le puedo sacar mitad a todo. Sería 9, 18 y 45. ¿Puedo volver a sacarle mitad a todo? No, señor. No, No, ¿cierto? no. A 9 y a 45 no, entonces pruebo con tercera. Y tercera sí lo puedo sacar a todo. Tercera de 9 es 3, tercera de 18 es 6 y tercera de 45 es 15. 15. ¿Le puedo volver a sacar tercera a todo? No, ya está ahí, ¿cierto? No, mentira, sí le puedes volver a Sí. sacar tercera. Podemos volver a sacar tercera a todo porque tercera de 3, 1, tercera de 6, 2 y tercera de 15, 5. Así ya se quedaría así quieto. Y Ahora ya sí. se queda así. Ya. Exacto, ahora sí ya lo dejamos ahí porque ya no puedo volver a sacar tercera a todo ni quinta. ¿Listo? Entonces ya sabemos que el factor común en su parte numérica va a ser 2 por 3 por 3, es decir, ¿cuánto? 18. 2 por 3, 6, por 3, 18. Entonces, listo, ya tenemos acá el 18. Ahora, ¿cuál es la letra en común con menor potencia? La M. La M, ¿cierto? La N no. Sí, señor. Porque la N en el segundo término no aparece. Entonces, por eso dejamos solo la M. Y como la M con menor potencia que aparece es la del 18, es M a la 1, entonces dejamos 18M. Listo, entonces ahora sí, abro paréntesis y empezamos. ¿Por cuánto multiplico a 18M para que me dé 18MN? ¿Por cuánto? ¿No, ninguno? No, mister, ahí sí yo no sé. Entonces lo mismo, otra vez, tomamos el valor que quiero, es decir, toda la primera cantidad, 18M por N, y lo dividimos entre el factor común, 18 y M. Entonces, cancelamos 18 con 18, M con M, ¿y qué quedó? N. Entonces, ese término sería N. Listo. ¿Qué signo sigue? Menos. Menos, listo. Ahora, ¿por cuánto multiplico a 18M para que me dé 36M a la 5? ¿Por 2? Por 2, sí, para el 36. Entonces, 2 para el 36. Y para que me dé el M a la 5. Por M a la 4. Muy bien, por M a la 4. Listo. Que de otra manera sería tomar el menos 36M a la 5, dividirlo entre el 18M, reescribirlo como menos 36 por M a la 4 sobre 18 por M. M cancela M. Ya sabemos que 36 dividido 18, o en este caso más bien menos 36 dividido 18 es menos 2 y queda la M a la 4. Es decir, ese es el valor que colocamos ahí en el paréntesis. Listo. ¿Qué signo sigue? Menos. Negativo, que es el de este 90N por M a la 4. ¿Listo? Ahora, ¿por cuánto multiplico a 18
m para que me dé 90n por m a la 4. Entonces, de nuevo, menos 90n por m a la 3. Perdón. Sí, bueno, dejémoslo de una vez así. Por 5, profe. Y muy bien, por 5, entonces nos quedaría acá 18m. Entonces, m cancela m. Y nos da menos 90 dividido 18, que es 5, efectivamente. Y las letras que nos quedaron fueron n y m a la 3. O sea que acá el resultado es 5n m a la 3. ¿Listo? ¿Lo tienen? Sí, señor. Listo, entonces aquí ya nuevamente vuelvo y cierro y listo, he terminado. Entonces, antes de hacer el siguiente ejemplo, les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si a este resultado que ya tengo acá, todo lo que acabamos de colocar acá, si a esto le da la propiedad distributiva? ¿Qué tendría que pasar? ¿Cómo, perdón, profe? Que ¿Qué no lo pasaría escuché. si a esto le aplico la propiedad distributiva? A esto que acabamos de colocar acá. El 18 multiplicaría todo lo que está dentro del paréntesis. Sí, ¿y eso cuánto nos daría? Pues sería, creo que este es el que, o sea, sería multiplicar, digamos, 18 por... No, primero tocaría, creo que hacer 2 elevado a la 4. Primero se soluciona lo que está en el paréntesis. Sí, 2 elevado a la 4 y 5 elevado a la 3, y después el resultado que dé, el 18 multiplicamos el resultado de 2 elevado a la 4 y de 5 elevado a la 3. Bueno, miremos lo siguiente. Primero, esta potencia o esas potencias que ustedes están nombrando, 4 y 3, son potencias de m, no son potencias del número. Diferente sería que yo tuviera 2 por m y todo a la 4. Ahí sí, el 4 sería potencia de los dos números. Pero como aquí no tengo ese paréntesis, entonces lo que asumimos es que la potencia es solamente potencia de la m. ¿Listo? Ahora, por otro lado, recuerde que cuando empezamos la clase dijimos que este proceso de factor común era el proceso inverso a la distributiva. Chicos, por favor, si están escuchando ahorita Peñita, que si le música, baja la música. si estás escuchando música, pues te invito a que más bien vayas, disfrutes tu canción y vienes la próxima clase. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden que acá cuando empezamos la clase dijimos fue, si a esto le aplicamos la propiedad distributiva, lo que debería pasar es que regreso a la expresión original. Es decir, 18m por n, pues nos da 18mn, que es el primer término, menos, que sería acá positivo del 18m por el negativo del 2m a la 4, que nos da negativo. 18 por 2 quedaría 36, m por m a la 4 quedaría m a la 5, o sea, ya tenemos también el segundo término. Ahora, 18 positivo por menos 5, entonces acá queda negativo. 18 por 5 es 90. N que sigue siendo n, y m por m a la 3 queda m a la 4. ¿Listo? Entonces fíjese que regreso a la expresión original. ¿Listo? No se les olvide, son procesos inversos, la propiedad distributiva con el factor común. ¿Listo? En un ratico quedan menos de 5 minutos. Cuando se termine la clase, por favor, vuelvan e ingresan con el mismo link para hacerlo lo más rápido Sí, señor, posible. profe. Listo, hagamos un tercer ejemplo. Entonces, no me quiero meter todavía con fracciones, pero digamos que la idea es sí, por lo menos mañana ya poder hacer trabajo con fracciones. Entonces, hoy quiero que quede bien claro es este proceso de factor común. Fíjense que ya no es tan difícil como lo que estábamos viendo las primeras 2 semanas, donde yo estaba haciendo ese tanteo de qué saben, qué no saben, hasta dónde llegan. Entonces, en esta parte ya les pido que estén muy concentraditos para poder avanzar. Entonces, listo, hagamos un ejemplo que sea, por ejemplo, digamos, 30h a la 6 menos 12k por h a la 4 más, por ejemplo, 44h
a la 100. Listo. Entonces, factor común, ¿quién sería? ¿Quién sería el factor común? ¿Numérico? ¿Nadie lo ha sacado? ¿Se fueron, chicos? No, mister, ahí sí Listo. no sé. Listo. Entonces, empezamos. ¿Mitad a todo se puede? Sí, se puede mitad a todo. Mitad de 15, perdón, mitad de 30 a 15. Mitad de 12, 6. Mitad de 44, 22. ¿Puedo volver a sacar mitad a todo? ¿Le puedo No, sacar mitad señor. a todo? No, al 15 no. ¿Le puedo sacar tercera a todo? Tercera. No. No, a 22 no. No, está no. No, porque el 22 sí, Y porque pues es... me quedaría mirar quinta, que podría, pues digamos, por el 15, pero quinta pero no tiene tampoco. ni 6. O sea que el máximo común divisor numérico es el 2. Sí. Entonces, 2. Ahora, ¿cuál es la letra que aparece en común y cuál es la menor potencia? H. Entonces, No mentiras. H a la qué? ¿A la 4? A la 4. Siempre la potencia más pequeña. Listo, entonces H a la 4. Entonces, ahora sí, abrimos paréntesis y empezamos. ¿Por cuánto multiplicamos a 2H a la 4 para que nos dé 30H a la 6? ¿Por 10? No, No. por 15, por 15. Por 15, Sí. muy bien. ¿Y H a la qué? Y H a ¿A la la dos? 6. A la A 2. las... Para ¿A que la 2? cuando hagan Ah, ok. 4 y 2 les dé 6. 4. Recuerden Ok, que ok. la suma de las Ok. potencias siempre debe dar la potencia que estoy buscando. Listo. ¿Qué signo sigue? Más. No. Menos, sí, del 12K. Entonces, ¿por cuánto multiplico a 2H a la 4 para que me dé 12KH a la 4? Por 6. Sí, por 6. ¿Y por qué más? 6. Por 6. Por 6 H al... ¿Mm? Entonces, Por 6K a la 2. ¿Pero por qué cada la 2? Si quiero que me dé cada la 1. KH. Aquí, te toca aquí de cada uno. Sí, Entonces sería menos 6 K. a K. la... Sí, 6K. ¿Loca? Solo K. 6K. Porque mire que cuando Solo hagan, K. claro, porque mire que cuando hagan menos 12 por K por H a la 4 sobre 2H a la 4, va a pasar lo siguiente. H a la 4 cancela H a la 4 y menos 12 dividido 2 daría menos 6